Desde los confines del tiempo hasta el umbral de la eternidad, una batalla invisible ha definido el destino de la humanidad. ¿Estás listo para confrontar la verdad que transformará tu perspectiva para siempre? Muy bien. La paz del cielo sea con cada uno de vosotros. El Señor os bendiga y su Santo Espíritu nos acompañe en el desarrollo de nuestra presentación, en el desarrollo de la sesión del día de hoy. Vamos a estudiar el capítulo número 15, ¿sí? Para que de esa manera podamos cerrar muy bien con el mensaje que Dios tiene en el capítulo número 15 del conflicto de los siglos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya hemos estudiado 14 capítulos anteriormente, ¿sí? Hoy día cerramos con el capítulo número 15. Ahora os voy a compartir pantalla, ¿sí? Para que pueda ser más didáctica nuestra reunión. El capítulo número 15 nos va a permitir entender un poco más cómo la obra del Señor sigue avanzando. ¿Sí? Va a seguir avanzando porque ahora va a jugar un elemento esencial. Recuerde que ahora ya se ha traducido la Biblia, hay Biblias que están en alemán, incluso vamos a encontrar Biblias, las traducciones británicas, y 3 siglos de traducción y liberación y avivamiento en la Reforma británica es lo que va a desarrollar el capítulo número 15, ¿sí? ¿Cómo así? Es necesario entender esto. A principios del siglo XV, la palabra de Dios estaba oculta bajo costosos manuscritos latinos. Y es aquí donde entra nuestro primer elemento, nuestro primer personaje, William Tyndale, impulsado por el Nuevo Testamento griego que había traducido Erasmo en 1517, William Tyndale lo va a estudiar, lo va a analizar y él se va a proponer una meta radical. La meta que él se propone es que entregar la Biblia al pueblo en su lengua materna, entregar la Biblia al pueblo en lengua inglesa. Cosa de que en los capítulos anteriores habíamos visto que la única manera de hacer frente al error, de hacer frente a las doctrinas del romanismo, era entregando al pueblo la palabra del Señor para que el pueblo mismo pudiese escudriñarla. Capítulos atrás hemos visto que tener una Biblia, tener el manuscrito de la palabra del Señor era sumamente caro, sumamente costoso, y las personas no podían acceder a ello. Pero ahora Tyndale va a proponerse entregar la Biblia en el idioma de la lengua materna y hacer que esto llegue no solo a la gente pudiente, sino a las personas de distinta índole, ¿sí? De distinta clase social. Y William va a declarar lo siguiente y va a decir: desafío al Papa y a todas sus leyes, y si Dios me guarda con vida, no pasará muchos años sin que yo haga que un muchacho que trabaje en el arado sepa más de las escrituras que vos. ¿Por qué? Porque William le está respondiendo esto a un sacerdote católico, a un sacerdote que le estaba recriminando de que ellos eran los encargados de interpretar las escrituras, de que ellos eran los únicos que podían entender la Biblia, de que a ellos se les había sido confiado el sagrado cometido, no solo de tener la Biblia, sino de interpretarla. Y Tyndale le va a decir: mire, no va a pasar mucho tiempo cuando el muchacho que trabaja allá en el campo, en el arado, va a saber más de Biblia que vos mismo. ¿Sí? El capítulo va a continuar. Sí, el capítulo continúa y nos va a mostrar cómo trabaja, cómo se manifiesta la paradoja de la persecución. Si bien es cierto que la persecución puede traer cierto temor, cierto miedo, cierto recelo, si el capítulo nos va a dejar en claro que las autoridades inglesas van a intentar suprimir el Nuevo Testamento de Tyndale, van a comprarle ejemplares para quemarlos
y esta maniobra de comprar ejemplares que William traducía, y en vez de limitar la publicación o la preparación de más Biblias, hizo que se imprimieran más Biblias, ¿sí? El capítulo nos va a decir que el obispo de Durham va a comprar Biblias, todo un inventario de Biblias en Londres con el propósito de destruirlas. Todo ese dinero recaudado por la compra que hizo el obispo de Durham va directamente hacia Tyndale, que estaba ahí exiliado en Alemania. Y allí en Alemania, Tyndale va a utilizar esos fondos para imprimir una nueva edición más elegante, más precisa, más concisa. ¿Y qué va a suceder ahora? Miles de nuevas Biblias, aproximadamente 3.000 ejemplares, ¿sí? 3.000 ejemplares se producen nuevamente y esto va a entrar de contrabando a Inglaterra y va a inundar el país con mucha más fuerza que antes. El capítulo deja por sentado que cuando la obra es del Señor, cuando Dios dirige su obra, por más que los demás tramen y hagan cosas malvadas y maléficas para impedir los propósitos de Dios, Dios siempre cumple sus planes, incluso lo malo se torna para bien. Recuerde, Romanos dice esto: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que a su propósito fueron llamados. En la obra de Tyndale esta promesa se cumplió. Sí, el obispo de Durham intentó suprimir la obra del Señor comprando las Biblias para quemarlas, pero con ese dinero que pagó se imprimieron otras muchas más Biblias y de mejores versiones que la anterior. ¿Qué pasa? El capítulo nos va a hablar de que la oposición papal se va a intensificar. El capítulo nos va a decir que en este periodo de tiempo también hubieron mártires, ¿sí? Y que la antorcha no era una antorcha, que se utilizaba comúnmente, sino era una antorcha humana, seres humanos ardiendo, no solo por la causa del evangelio, sino que seres humanos ardiendo también en la hoguera para defender y sostener lo que la Biblia decía. El capítulo nos va a explicar que la persecución se intensifica y vamos a encontrar a dos personajes, a Latimer y a Riddle. Latimer y Riddle van a mostrar su fe predicando el evangelio con tanto ahínco para desmantelar los errores de Roma, y cuando estaban a punto de ser llevados a la hoguera, Latimer le va a decir a su compañero: ten buen ánimo, que en este día encenderemos una luz tal en Inglaterra que confío en la gracia de Dios que jamás se apagará. Dando a entender de la muerte que iban a sufrir, de sus cuerpos quemados en la hoguera, iban a encender una luz en Inglaterra que no se iba a apagar. También dentro de los que fueron mártires de la obra inglesa encontramos a Barnes, a Frick, a Cramer. Estos no solo desmantelaron o predicaron la palabra del Señor, sino desmantelaron las doctrinas funestas de Roma. Latimer incluso va a denunciar el vacío espiritual, declarando que el prelado más diligente, el que trabaja sin cesar, es el diablo. ¿Sí? El obispo que nunca descansa, va a decir Latimer, es el diablo, y este va a trabajar constantemente buscando y haciendo trampas para hacer tropezar a los creyentes en el evangelio. El capítulo va a continuar y nos va a mostrar la experiencia de otro personaje, la experiencia de Juan Knox. En el capítulo 13 habíamos visto que Knox va a llegar a Ginebra, y en Ginebra estaba Juan Calvino. Knox va a estudiar en Ginebra
juntamente con Calvino, y una vez habiendo recibido todo el conocimiento de la fe reformada, Knox va a regresar a Escocia. Y es allí en Escocia donde Knox va a tener que dar testimonio de su fe. Knox va a chocar directamente contra la autoridad y la corona escocesa. El capítulo dice que Knox testificó firmemente ante la reina María, negando que los gobernantes tengan derecho a dictar la conciencia o a dominar la fe del pueblo. Si el capítulo hace una comparación entre el modelo del Estado y el modelo bíblico. El modelo del Estado está representado por la reina María y el bíblico por Juan Knox. La reina María dice que el origen de la autoridad es dictada por el monarca o por el Estado. Knox va a decir que el origen de la autoridad proviene únicamente de Dios, únicamente del Dios eterno. Y María le va a decir, ¿acaso solo son ustedes los que entienden las escrituras? Los maestros romanistas van a actuar como jueces exclusivos. Knox va a decir, ¿saben qué? La única manera de poder entender y comprender la sencillez de la Biblia y de la palabra de Dios es a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es su propio intérprete. La Biblia se interpreta a sí misma. María le va a decir, bueno, pero la Biblia también dice que todos los súbditos tienen que obedecer a sus gobernantes, ¿sí? Amoldar la religión al gusto del príncipe. Y Knox le va a decir, bueno, sí, la Biblia dice esto, pero también la Biblia dice lo siguiente: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, que sujetarse a la palabra de Dios está por encima de la obediencia a cualquier príncipe, a cualquier rey, a cualquier gobernante. Y esto a la reina María, y la experiencia de confrontación con la reina María se dio de tal forma que Knox no tuvo miedo de presentarse ante su reina para reprenderle por querer dominar las conciencias y la fe del pueblo. Pensadlo, ¿de dónde sacaron ellos semejante valentía para hacer estas cosas? ¿De dónde sacaron ellos semejante valentía para hacer estas hazañas? Pensad, ¿sí? No solo ello. El capítulo va a ir un poco más adelante y nos va a decir que el siglo de las sombras institucionales, dado que en el siglo XVII el protestantismo se va a convertir en una religión nacional en Inglaterra. Ojo, la obra de la reforma ha progresado tanto en Inglaterra, pero aquí va a sufrir un resultado tal vez que no era el más óptimo, ¿sí? La verdadera libertad religiosa aún no se entendía todavía, porque si bien ahora en Inglaterra había progresado el protestantismo, ¿sí? Lo que va a venir como consecuencia es que van a reemplazar al Papa por el monarca. El monarca era el que dictaba cómo debían ser hechas los servicios religiosos, qué tipo de fe se tenía que practicar, cómo debía ser practicada los servicios religiosos, cómo debía ser practicada la oración. Y miles de pastores disidentes fueron depuestos de sus cargos. Las reuniones no autorizadas fueron penadas con prisión, con multas y con destierros. El capítulo va a hablar de que el anglicanismo que se instituyó en Inglaterra va a hacer lo mismo que hizo el romanismo en tiempos anteriores, ¿sí? Al ser el anglicanismo la religión oficial de Inglaterra, protegido, sostenido, mantenido y promulgado desde la corona, lo que va a hacer es esto: va a perseguir, va a aprisionar, va a matar y va a desterrar a todos aquellos que opinan distinto. Estos que huían y luchaban contra la presión romana, ahora van a hacer lo mismo que Roma estaba haciendo. Y pensando, ¿sí? ¿Qué va a suceder ahora?
El capítulo nos va a decir lo siguiente, que para muchos la prisión se convirtió en un púlpito. Y es allí en el púlpito, una vez que la persecución se aceleró el avance del evangelio, al ser silenciados físicamente, líderes como Baxter, Flavel y Alleine van a recurrir a la pluma, creando obras imperecederas que van a guiar a miles. Quiero explicaros esto. Allí en la prisión, en la mazmorra de Bedford, John Bunyan va a escribir El progreso del peregrino. ¿Sí? El progreso del peregrino es un libro que muestra una alegoría que habla con poder penetrante durante más de 200 años cómo se vivía la fe y de qué manera el creyente luchaba con los pecados pasados y la carga que llevaba. ¿Sí? Hay una película incluso de esto, El progreso del peregrino. Si puedes verla, vela. Pero te aclaro lo siguiente, recuerda que la senda de los justos es como la luz de la aurora que cada día va en aumento. Si bien estas personas tenían el Espíritu Santo, si bien estas personas tenían el conocimiento de las Escrituras, no tenían toda la luz, ¿sí? No tenían todo el conocimiento porque todavía la senda de los justos es como la luz de la aurora que cada día va en aumento. Todavía la fe está siendo liberada de la oscuridad romana, ¿sí? Si vas a ver el progreso del peregrino, vela con pensamiento crítico, ¿sí? No solo ello, continuando el capítulo nos va a mostrar dos aspectos de la experiencia de los hermanos Wesley. Los hermanos Wesley van a entrar en escena ahora. 100 años después, Inglaterra se va a hundir en el formalismo petrificado. La aristocracia se va a burlar de la piedad y el clero va a abrazar la religión natural. Y es allí donde cuando la fe se convierte en obras y formalismo, Dios va a levantar a los hermanos Wesley. Los hermanos Wesley buscaban el favor de Dios a través del legalismo, a través de ayunos, a través de abnegación extrema, a través de rituales intentando vencer el pecado natural con la fuerza humana. Lo mismo que hacía Lutero antes de su conversión, antes de haber entendido la justificación por la fe, ahora la iglesia inglesa está pasando por lo mismo. John y Carlos Wesley van a empezar a hacer rituales, a hacer ayunos, a hacer abnegación, intentando vencer el pecado, ¿sí? ¿Y qué se van a dar cuenta? Ellos van a decir que no son suficientes mis esfuerzos para fundar mi esperanza. No son suficiente todo lo que hago para encontrar paz en mi alma. No es suficiente todo esto. Carlos Wesley en su desespero va a decir, no tengo otra cosa que confiar. No tengo fuerte que los hermanos Wesley fueron los promotores y los propulsores del metodismo. El metodismo explicaba la manera cómo poder agradar a Dios. ¿Y cómo agradar a Dios? Convenciéndolo. ¿A través de qué? A través de ayunos, a través de abnegación extrema, a través de legalismo, obediencia estricta a los requerimientos de Dios. Ojo, no es que esto sea malo, sino que hacer todo esto para traer paz y salvar mi alma no es el camino, ¿sí? Es por eso que Wesley, los hermanos Wesley se van a tener que encontrar con una experiencia más profunda todavía, ¿sí? ¿Cómo es que ahora los hermanos Wesley van a tener que presentar y van a tener que hacer frente a la muerte? Y mientras viajaban durante una travesía tempestuosa hacia América, Wesley descubrió el abismo entre su propia religión de obras y la verdadera fe bíblica. ¿Por qué? Porque allí se va a encontrar con el grupo de los moravos,
¿Quiénes eran los moravos? Los moravos eran descendientes de los creyentes alemanes que eran seguidores de la fe predicada, impulsada y compartida por Juan Hus. ¿Se recuerdan de Juan Hus, cierto? Sí, yo creo que sí se recuerdan. Si no se recuerdan, en vuestros repasos van a encontrar la experiencia de Hus. Para los nuevos que quieren saber la experiencia de Hus, hay un libro publicado por un sacerdote católico que se llama Hus el hereje, escrito por Poggio. Poggio relata fidedignamente la experiencia de Hus, todo lo que atravesó Hus hasta su martirio, ¿sí? Entonces, Wesley se va a encontrar ahora durante una travesía tempestuosa hacia América con estos creyentes. En medio del mar va a haber un torbellino interno, va a haber pánico, va a haber temor a la muerte, ¿sí? Y el estado interno de los ingleses y Wesley va a ser preocupante. Y en medio de todo eso, en medio de la tempestad, los moravos van a empezar a cantar al Señor. Sí, los moravos empiezan a cantar y manifiestan calma y manifiestan confianza. Y esto hace que Wesley se pregunta, pero ustedes, ¿por qué están cantando en medio de la tempestad? Nos vamos a morir, nos vamos a ahogar. ¿Y ustedes por qué están cantando? ¿Acaso no tienen miedo de morir? El servicio de adoración moravo, una sencillez desprovista de jerarquía, transportó a Wesley 17 siglos atrás al cristianismo de Pedro, al cristianismo de Pablo, cuando ellos en las dificultades y en las aflicciones no se quejaban delante de Dios, sino alababan su nombre. Y esto es lo que hace clic en la mente de Wesley. Y les va a preguntar, el capítulo dice que les preguntó y los moravos le respondieron, miren, nuestros niños y nuestras mujeres no tienen miedo de morir, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está en sus manos. Y esta fe es lo que va a hacer ahora encender el fuego de la verdadera fe en el corazón de Wesley. No solo ello. El capítulo va a ir un poco más y va a decir que la antigua fe, el fuego antiguo se enciende de nuevo. El fuego de la verdad que ha sido conservada a través de los siglos por los cristianos de Bohemia, allá con Hus, va a alcanzar finalmente a Wesley en Londres, bajo la guía de un predicador moravo. Recuerda esto, un predicador moravo que había aprendido el evangelio de los que predicaban el evangelio de Hus, ahora le va a dar el evangelio a los hermanos Wesley, ¿sí? Al escuchar la lectura de Lutero sobre el cambio que obra el Espíritu Santo mediante la fe, los hermanos Wesley van a hacer que van a abandonar su dependencia entera de las obras. Y Juan Wesley va a decir, ¿saben? Al escuchar la predicación por este predicador moravo, sentí calentarse mi corazón de un modo extraño. Sentí el entrar en mí la confianza en Cristo y en Cristo solo para mi salvación. Juan Wesley entendió y comprendió que la única manera de ser salvo es a través de la fe en Jesucristo, que la única seguridad de salvación es Cristo y nadie más que Cristo. Y el capítulo continúa ahora, una vez que Juan Wesley entendió enteramente que la salvación viene por la fe, por los méritos de Jesucristo, ahora va a suceder lo siguiente, ¿sí? El capítulo nos va a dejar en claro que tiene que haber un equilibrio entre la ley y la gracia. El declive espiritual del siglo XVIII se debió a extremos teológicos, la cual Wesley restauró la armonía bíblica, combatiendo tanto el legalismo mortífero como el antinomianismo, ¿sí? ¿Qué es el legalismo mortífero? El legalismo mortífero es predicar la ley y solo la ley, ¿sí? Y el antinomianismo tiene que ver con no necesitamos la ley fue clavada en la cruz del Calvario, eso ya no es para nosotros, eso no nos concierne a nosotros, eso era para los tiempos antiguos.
Lo que Juan Wesley va a hacer ahora es va a armonizar esto, ¿sí? El romanismo y va a proponer el legalismo. ¿Qué planteaba? Que la gracia se gana mediante rituales y sacrificios. Ahí está la experiencia de Lutero, que él se flagelaba y se encerraba con tal de alcanzar el favor de Dios. Así que la ley es el medio para obtener la salvación. Hay que obedecer la ley, porque si no obedeces la ley, no te salvas. ¿Sí? El antinomianismo plantea todo lo contrario. El antinomianismo plantea que la gracia es un decreto irresistible que anula la ley moral. Si usted no está obligado a guardar la ley si estás bajo la gracia. Si estás bajo la gracia, ya no estás bajo la ley, que la ley fue abolida por Cristo. Las malas acciones de los elegidos no son considerados pecados. ¿Por qué? Porque ya no hay ley. Y si no hay ley, no hay algo que dicte que es pecado. ¿Se entiende? Wesley va a proponer el metodismo. ¿Y qué va a plantear Wesley a través del metodismo? Wesley entendía la gracia como un don gratuito, sin dinero y sin precio. Y va a decir que la gracia es el fundamento de la salvación. Y el metodismo plantea que la ley es inmutable, está grabada en el corazón del creyente. La obediencia es el fruto inevitable de la santidad. El proceso de la santidad se da a través de la obediencia de la ley. ¿Sí? De esa manera, Wesley concilia la ley y la gracia. El capítulo va a ir un poquito más adelante y el capítulo nos va a decir lo siguiente. A Juan Wesley no había contradicción entre la gracia y la ley, porque ambos, decía él, operan un ciclo diseñado para restaurar, para rescatar y para redimir al pecador. Juan Wesley va a decir que la ley nos abre paso hacia el evangelio y el evangelio nos lleva a un cumplimiento exacto de la ley. ¿Sí? El ciclo es este. La ley convence, despierta al pecador de la enfermedad del pecado. La ley quebranta el corazón del ser humano, haciéndole ver su indignidad. Pero la ley no puede limpiarnos, la ley no puede perdonarnos, la ley no puede salvarnos. La ley va a apuntar a Cristo. La incapacidad humana impulsa la necesidad de un médico. ¿Sí? Y este médico ahora nos va a dar la cura a través de que a través del evangelio. ¿Cómo se provee el evangelio? El evangelio se provee por gracia. ¿Qué es gracia? Darle algo a alguien que no se merece ni puede hacer algo para merecerlo. ¿Sí? Se da por gracia gratuita, perdón y fe para todos aquellos que se acercan confiadamente a los pies de la cruz. ¿Y qué viene como consecuencia? La gracia empodera, transforma el corazón para vivir conforme a los requerimientos de la ley. Este es el ciclo, ¿sí? La ley conduce, hace reconocer la incapacidad humana y esto conduce a Cristo. Cristo nos da el evangelio y a través del evangelio, por la gracia de Dios, vivimos en armonía con sus requerimientos. No solo ello. El capítulo va a avanzar un poco más y el capítulo nos va a mostrar ahora la experiencia de quienes, de estos personajes, porque expulsados de los púlpitos tradicionales, Whitefield y Wesley llenaron las calles, llevaron la luz a las calles y van formando la Unión Metodista. Ellos van a enfrentar turbas violentas, calumnias, tribunales corruptos. Sin embargo, van a experimentar ser rescatados de manera inexplicablemente. Garrotes desviados, atacantes paralizados, terminaban acariciando la cabeza de Wesley en vez de atacarlos. Multitudes hostiles que de repente retrocedían ante presencias misteriosas. Dios estaba protegiendo, guiando a los elementos que está utilizando para pregonar el evangelio. Y John Wesley va a decir, mi parroquia es el mundo. Donde haya un ser humano,
Esa es mi parroquia, porque ellos necesitan escuchar la palabra del Señor tanto como yo. Y el capítulo avanza un poco más y el capítulo nos va a hacer un recuento. Sí, que los portadores de luz han permitido que la verdad progrese. Y el progreso de la verdad no va a depender de un solo hombre, sino de una cadena ininterrumpida de reformadores, cada uno expandiendo un aspecto vital del evangelio original. Recuerde, la senda de los justos es como la luz de la aurora, está en proceso y en progreso el desarrollo del evangelio. En el siglo XVI encontramos a Tyndall traduciendo la Biblia al inglés. En el siglo XVI también encontramos a Juan Knox enfrentando a la autoridad de la monarquía escocesa, a la reina María. En el siglo XVII encontramos a Bunyan y los puritanos escribiendo respecto a la luz de la resistencia, a la fe en medio de la persecución. En el siglo XVIII vamos a encontrar a los hermanos Wesley explicando que la luz de la santificación, la armonía entre la ley y la obediencia, entre la fe y el evangelio, entre la ley y la gracia. Recuerde, la luz va aumentando cada vez más, que el evangelio y la ley no son opuestos, sino que se complementan. ¿Sí? Y el capítulo cierra con esto, dejándonos en claro que esta luz que ha sido encendida no se va a apagar jamás. El movimiento iniciado en las catacumbas del siglo XII, ¿con quiénes? Con los valdenses, hasta los campos abiertos del siglo XVIII, culminó en una transformación monumental. Al final de su vida, dice el capítulo, los seguidores de Wesley sumaban 500,000 de almas rescatadas de la degradación. Aquel fuego de fe, de humildad y celo incansable sigue brillando, una antorcha que exige ser tomada por la iglesia de hoy, una antorcha que exige ser tomada por ti, porque Dios quiere utilizarte a ti ahora como instrumento de bendición para continuar llevando esta antorcha que ha sido encendida siglos antes, para continuar llevando el mensaje del evangelio, para que así como estos personajes hicieron la obra del Señor, incluso a costa de su vida, usted y yo estamos invitados también a participar de esta experiencia. Es mi deseo y mi oración que aceptes esa invitación, ¿sí? Que puedas ver la gloria de Dios a través del progreso del evangelio, que puedas ver a Dios obrando no solo en tu vida, sino en la vida también de las demás personas a quienes vas a compartir el evangelio de la palabra del Señor. Que Dios te bendiga, que su gracia te acompañe y su Santo Espíritu te recuerde constantemente el llamado que estás recibiendo a continuar llevando la antorcha de la verdad del evangelio. En el nombre del Señor Jesús. Amén. La verdad continúa.